Hola queridos hermanos de Dabar, los saluda el Padre Walter Royce y los invito a que entremos en este momento de encuentro con la palabra del Señor. Este domingo celebramos la presentación de Jesús en el templo, es decir, ese ser llevado, el niño Jesús, al templo para cumplir con un ritual que San Lucas narra en el texto del Evangelio de este domingo, en el capítulo 2 de ese Evangelio según San Lucas, y en el que mezcla dos ritos del pueblo de Israel. El ritual de purificación de la madre luego de haber tenido contacto con la sangre en el parto, que acontecía 40 días después del parto justamente, y el ritual del rescate del primogénito varón, como lo pide el Éxodo en el capítulo 13. Dice el Éxodo que todo primogénito varón pertenece a Dios, y en el caso de los niños, de animales y humanos, pero evidentemente que en el caso de los niños siempre debe de ser rescatado. ¿Qué significa? Que como esa vida le pertenece a Dios, entonces vamos a ofrecerle otra cosa, en este caso un animal, en rescate del primogénito varón. Quien tenía posibilidades ofrecía un cordero. Si las familias eran muy pobres, entonces ofrecían 2 pichones o 2 tórtolas, dice ahí el mismo capítulo 13 del libro del Éxodo. El caso que nos narra el Evangelio según San Lucas, pues es la segunda opción. Era de pocos recursos, diríamos hoy, la familia de Jesús, y entonces llevan la ofrenda de los pobres para cumplir con ese ritual de rescate del primogénito varón. Pertenece a Dios, entonces se va a ofrecer ese animal por la vida, rescatando la vida del primogénito varón simbólicamente. Lógicamente que esto ya nos habla de lo que va a hacer Jesús definitivamente con su muerte en la cruz, y va a entregarse definitivamente. En la escena narrada por el evangelista según San Lucas también aparecen 2 representantes del pueblo de Israel, la profetisa Ana y el anciano Simeón, como aquellos fieles del pueblo judío que esperaban al Salvador y reconocen en Jesucristo ese cumplimiento de las promesas de salvación que Dios ha enviado. Probablemente no entendían cómo, pero han visto en él el cumplimiento de la promesa de salvación que Dios había hecho a su pueblo, y San Lucas ya en lo que va describiendo ahí nos da una nota definitiva. No es solo la liberación del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Es la salvación de toda la humanidad. Detengámonos un poco allí. Y para que veamos que para nosotros, en otras ocasiones lo he dicho, pero como sigue constantemente el error, hay que combatirlo hasta que hayamos subsanado esa realidad. La presentación de Jesús en el templo implicaba ese rescate del primogénito varón que pertenece a Dios. En el caso del catolicismo, del cristianismo, Jesús ha muerto y se ha ofrecido por nosotros al Padre, y nosotros participamos de ese ofrecimiento el día de nuestro bautismo al morir y resucitar con Cristo. Somos sepultados con Él, resucitamos con Él, ahí nos ofrecemos, ahí somos rescatados por Cristo, hemos sido rescatados por Cristo en la cruz y asumimos ese rescate el día de nuestro bautismo. Por eso nosotros no presentamos a los niños, por eso no hay un ritual de presentación en el catolicismo, y lo que hacemos es bautizarlos cuanto antes. Ojo, para que no sigamos dando entrada a esa realidad que no tiene cabida en el cristianismo católico, que ha sido un invento de las sectas y del protestantismo, porque al no tener el bautismo que nos introduce a la vida de la fe, que es la puerta de entrada a la iglesia, que nos hace hijos de Dios, entonces recuperaron un rito a media de la presentación de los niños, pero
evidentemente ya desposeída del sentido que tenía, porque ¿dónde está el sacrificio animal? ¿Dónde están las otras realidades del ritual judío? Por eso no tiene cabida para nosotros la presentación de los niños, sino el bautismo. Esa es la puerta de entrada a la vida de fe, esa es la puerta de entrada a la iglesia. Ahora bien, esta realidad de lo que meditamos hoy nos ofrece también otra posibilidad de meditación. No solo los primogénitos varones pertenecen a Dios. Todos nosotros, al haber sido bautizados, somos pertenencia de Dios, y más aún, en nuestra esencia late ese ser de Dios. Nuestro espíritu pertenece a Dios desde el momento de nuestra creación. Hemos salido de Dios y hemos sido rescatados por Él. Podríamos pensar, ¿nosotros nos sentimos como pertenencia de Dios? Luego una pregunta más. ¿Actuamos consecuentemente como hijos de Dios, como pertenencia de Dios? ¿Comprendemos ese valor que tenemos ante los ojos del Señor? Hoy es un buen día para meditar esa realidad, para saber que somos del Señor, que pertenecemos a Dios, que hemos sido rescatados por la sangre del Cordero y que nuestra vida es valiosa y que estamos llamados a vivir conforme a esa voluntad de Dios en nuestra existencia. Queridos hermanos, llevemos a otro a la vida de la fe. Hagamos que nuestros niños lo más pronto posible entren a formar parte de este pueblo, sean rescatados, sean alcanzados por ese rescate que ha hecho Jesucristo de una vez y para siempre, y participen de Él. Y nosotros vivamos como pertenencia de Dios. Que el Señor nos conceda, de la mano de la Virgen, una feliz semana, que así como lo ha llevado a Él al templo, también nos lleve a nosotros, nos atraiga a nosotros para vivir en la vida de la gracia. Nosotros